Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva charla de fe. Y de nuestro video anterior en el cual estuvimos conversando, dijimos que habían unos temas que íbamos a empezar a tocar y hoy vamos a arrancar con uno de ellos, que es el por qué razones leer la Biblia. O sea, porque sé que, digamos, por experiencia personal, no es como lo primero que uno busca leer, ni en muchos casos es lo primero a lo cual nos incentivan a leer. Entonces queremos charlar un poco sobre ese tema. Bueno, a mí se me incentivaron a leer la Biblia desde pequeña. A ti sí. Bien. Es que eso también es lo chévere, o sea, como tenemos el contexto tan distinto, pues es hablar sobre eso. Además, este tema también surgió porque en uno de los... ¿Y usted qué? ¿Qué hubo, amiga? Si usted no es capaz de leer la Biblia. Ay, Dios mío. Los bloopers de este video van a quedar. Una de las razones por las cuales surge este video es porque uno de nuestros seguidores en respuesta a uno de nuestros videos nos comentaba también que en muchas ocasiones la función, digamos, de un sacerdote o de un cura o de los padres es justamente hacer como la lectura del texto sagrado y nosotros escucharlo para que a través de esa interpretación tengamos la conexión. ¿Tú qué Ya opinas? que la hipótesis ¿Tú qué es de opinas? que hay tantas interpretaciones de la Biblia Sí. como lectores de la Biblia. Sí, exacto. Lo que decía era que había que unificar como esas interpretaciones para que cada uno no tuviera sus interpretaciones libres y pues que todo se desviara. ¿Tú qué opinas un poco de eso? Que la Biblia no es un libro que se interpreta independiente de la Biblia. Es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. No es como que, voy a leer la Biblia y voy a construir mi opinión personal de la Biblia. No es un libro así. O sea, creo que es importante definir que hay dos formas de leer la Biblia. Si la vas a leer como un texto de cultura general o un conocimiento del libro cristiano por excelencia, pues sin importar la religión, es un libro cristiano por excelencia. No, y también es un libro cultural, o sea... Tal cual. Entonces es como, si lo vas a leer por cultura general, tú puedes leerlo y tener tu posición literaria al respecto. Pero si tú lo lees como práctica espiritual, no tienes que interpretarlo. Es decir, la Biblia como práctica espiritual no tiene interpretación. Tú lees la Biblia, lo asumes, por así decirlo, como palabra de Dios, cuando es tu práctica espiritual, ¿no? Y ya, si necesitas comprender algo en la Biblia misma, encontrarás la explicación. Para mí es difícil eso de no interpretar la Biblia. Voy muy de acuerdo con la parte final, la de la Biblia se resuelve a sí misma, se interpreta a sí misma. Con eso sí, digamos, voy muy de acuerdo porque, claro, hay que tener en cuenta que la Biblia es una compilación de libros que se tardó más o menos 1500 años en ser escrita en su totalidad. Entonces, evidentemente, a la hora de leer e interpretar unas cosas, es importante tener en cuenta las otras que se escribieron antes o las que se escribieron posteriormente, para que espiritualmente podamos tener, digamos, como una interpretación adecuada. Pero se interpreta a sí misma. O sea, no es como que yo como ser humana te voy a dar mi interpretación, ni siquiera de Daniel y Apocalipsis. No es como, a ver, son dos libros proféticos que tienen muchísimos símbolos y que seguramente una persona que diga, uy, voy a leer la Biblia y quiero empezar por Daniel y Apocalipsis. Se estrella. Se estrella feo. Chévere que quiera leer Daniel y Apocalipsis, pero por la cantidad de símbolos, de tiempos y de fechas, creo que necesita dos cosas. La primera es haber leído más cosas de la Biblia, porque muchos de los símbolos y de las palabras que hay allí tienen el significado en otra parte de la Biblia, y además un contexto histórico de todo. O sea, desde la época de Daniel, cuando estaba en Babilonia, hasta literalmente estos días. Entonces, sí requiere estudio, pero es que es muy diferente, o sea, es que es muy diferente cuando tú lees un libro literario y dices voy a escribir un ensayo sobre él, porque es que es tu opinión personal. La interpretación de la Biblia no es personal. Okay. Y yo sé, pero creo que en el transcurso del tema vamos a hablar de otras cosas que sí son íntimas y personales al leer la Biblia, pero es que no es una interpretación de ella. Igual en cualquiera de los dos casos creo que estamos de acuerdo en que sí es importante que sí leamos la Biblia, porque finalmente la Biblia es la palabra de Dios y es a través de ella que se puede tener una relación más personal con Dios.
es a través de leer el texto bíblico que uno se permite encontrar aquellos textos que pueden impactar en la vida de uno, y finalmente el no permitírselo pues es cerrarse uno mismo la puerta. Pues es básicamente como, cuénteme, vaya usted, véase una novela y cuénteme de qué trata. Pues no, o sea, en vez de tener yo la experiencia de vivirlo por mis propios medios. Bueno, y como finalmente nos gusta leer la Biblia dentro de un contexto de permitirnos vivir la experiencia, ¿hay algún versículo que te haya llamado la atención, que te conmueva, que te haya dicho algo? Hay varios. Yo creo que de acuerdo a la época... A la época en la que uno esté como viviendo, sí, o sea, por lo sí, que uno esté tal pasando. cual. Hay uno que siempre me ha encantado, que es Jeremías 33:3, y es: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También hay una de Pablo, ya saben, es mi escritor de la Biblia favorito Don Tarso. en toda la Biblia. No estoy muy segura de la cita, creo que se lo escribió a Pedro. Cuando Pablo se cayó del caballo, él quedó con una Cuando quedó ciego. afectación visual, sí. Él quedó con una afectación visual como por la luz, y al parecer los ojos se le resecaban demasiado. Después de mucho servirle a Dios, Pablo le dice como, oye, si tú todo lo puedes, si tú lo has creado todo, por favor quítame molestia física. Y Dios le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces era como, esa molestia física tuya es el recordatorio de que tuviste un encuentro personal conmigo, de que me viste, me escuchaste y ahora me sigues. No te lo voy a quitar, ya he sido muy bueno contigo, y esa debilidad tuya es la demostración de mi poder. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esa también me ha gustado muchísimo. ¿Cuáles han sido los tuyos? Yo los tengo anotados porque todavía no he logrado tener el registro de aprenderme capítulo tal, autor tal, versículo tal, pero sí los he ido escribiendo. Hay un pasaje que fue reciente, que lo vimos de hecho con una de las predicaciones de Hans, Mateo 12, del 43 al 45, que dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y habitan allí. Nos está hablando de la importancia no solo de tener nuestra mente limpia, sino de también tenerla ocupada de cosas importantes. Aquí estamos en el contexto de una posesión donde alguien logra, digamos que superar esa posesión, logra sacar estos malos espíritus y logra limpiar su mente. Pero incluso saquémoslo de allí. Es como, no sé, estoy dejando el tabaco, estoy dejando el alcohol, o estoy dejando de estar tanto tiempo pegado a las pantallas. Que digamos esa... cualquier Lo bonito del tema, digamos, de la Biblia y de las posesiones es que lo podemos relacionar justamente con esta clase de vicios que nos atrapan tanto. Entonces, así mismo como aquí estábamos hablando de un endemoniado, también podemos hablar de esos vicios que nos tienen anclados. O sea, y funciona igual. Entonces, si yo quiero, digamos, desligarme de estas cosas que me hacen mal, el vicio, el alcohol, la fiesta excesiva, etcétera, no basta con limpiar mi mente, no basta con simplemente decir, ok, voy a dejar esto atrás y mi mente queda totalmente limpia. No, hay que ocuparla también con elementos que no me permitan volver a eso, porque lo que nos está diciendo el versículo básicamente es que si solamente limpiamos la mente, si solamente nos separamos de los vicios en este caso, pues digamos que va a llegar una situación o un momento donde estos van a volver con mucha más fuerza y con mayor fuerza nos van a volver a arrastrar. Entonces esa fue una reflexión que me pareció muy bacana, y entre esos versículos digamos que me queda ese recordatorio. Y aquí hay muchos otros más, pero este lo tengo fresquito porque lo estudiamos hace poco. Ok, ahora, ¿qué tal si hablamos sobre la importancia que ha tenido en tu vida y en la mía el hecho de leer la Biblia? Ok. Importancia, influencia, ese tipo de cosas. Yo admito que la Biblia la comencé a leer desde la primera óptica, es decir, como un libro por cultura general. Sí, lo recuerdo, tú lo decías. Porque también digo, o sea, ¿cómo no voy a leerme este libro si de una u otra forma me considero una persona creyente?
así digamos la denominación no está muy clara. Aunque en esa época no te considerabas tan creyente. Pues como en los primeros intentos de leer la Biblia, tú decías como... Todavía estaba como en esa La línea quiero agnóstica. leer porque es un libro que todo el mundo ha leído y por si necesito argumentos, pues por lo menos me la leí y tengo de dónde O sea, sacar. porque la tengo que leer, o sea, porque al menos sé de qué estoy hablando, no por aceptar o rechazar una idea sin realmente conocerla. Entonces empecé a leerla muy desde ese aspecto. Creo que sigo leyéndola en gran parte como con esa óptica, pero también es muy cierto que, por ejemplo, en el culto matutino, cuando llega un versículo específico sobre el cual concentrarse en el día, la forma de leerlo cambia. Y la forma de leerlo cambia en, ok, a través de estas palabras, ¿qué mensaje está llegando a mi vida en este momento? Y cómo puedo hacer para que el día que estoy viviendo, a través de ese versículo, sea mejor. Ok, pero inicialmente era por cultura general y ahora se transforma ¿en qué? ¿Cómo lo definirías? Es que se transforma de acuerdo al momento en que lo estoy leyendo. Porque digamos, si estoy con el propósito de ir leyendo la Biblia, o sea, me la quiero leer toda, pero entonces esa perspectiva sí la tengo todavía como dentro de la cultura, como conocer la Biblia, saber de qué trata este libro, este otro. Pero por el otro lado, cuando estoy concentrado en la oración o en los estudios de la escuela sabática, ahí ya la óptica me cambia. Okay. Ahí ya no estoy pensando en terminarme un libro, sino que estoy pensando en qué me está diciendo específicamente este mensaje. Y hay una cosa muy particular, digamos, para la pregunta, y es que en los momentos en los que la iglesia me ha correspondido exponer algún tema y preparar algún tipo de ponencia, pues ha sido muy bacana la dinámica de exponer, justamente porque me estoy permitiendo que lo que estoy leyendo pues me impregne y me dé más a mí. Total. Lo veo así. Creo que tengo también dos formas de leer la Biblia, pero no es por cultura general, sino porque en general en la Biblia está la historia de Dios con los seres humanos. Desde chiquita, como te dije ahorita, mi mamá siempre era como, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, y antes de saber leer, pues eran ellos quienes me contaban las historias de la Biblia, con diferentes libros animados y con muñequitos y demás. Que, paréntesis, eso sí me pareció muy, muy loco pues en el caso de tu familia en general, porque claro, yo me crié con historias y cuentos infantiles, cuentos de hadas y demás, pero en la Biblia hay muchas historias que las han narrado de forma tal que para un niño sea agradable, y hay muchas historias que desde la óptica de un niño se pueden ver bastante bien. Están todos los casos que ven Esteban y Violeta, ¿cómo es que se llaman? Superbook. Superbook, que es una caricatura del libro de la Biblia donde básicamente hacen Transportan, viajes en el tiempo, ajá. en donde los niños se van justamente a los periodos que están hablando. Entonces los niños que son los protagonistas van a la situación de la Torre de Babel. Está de Daniel en Babilonia con los amigos. Pero ese no lo he visto. El de Naamán cuando le da lepra. Sí, literal, hay caricaturas, hay películas, hay libros. O sea, y hay formas de mostrar estas historias que están en la Biblia de una manera que sea, digamos, como muy narrativa, muy agradable para los niños. Entonces eso me parece pues como muy bacano. Entonces esa es una, conocer la historia. He leído la Biblia 2 veces en este sentido. Una, cronológicamente. Cronológicamente no es en el orden en el que está la Biblia. Que uno no sabe eso. Exacto, cronológicamente sí empieza en Génesis, por supuesto, pero después se va a Job, después vuelve al Éxodo, y entre Reyes y Crónicas tienes que empezar a alternar, porque pues está el periodo del rey tal y te cuentan las crónicas de ese mismo periodo, periodo del rey tal, te cuentan las crónicas de ese periodo. Lo mismo ocurre con los evangelios, que finalmente son 4 puntos de vista, es como de lo mismo que sucede, pero de distintas ópticas. La otra óptica es como palabra de Dios, y como palabra de Dios es empezar a estudiar qué es lo que Dios quiere decirme en este momento específico. Obstáculos al momento de leer la Biblia, que te hayas encontrado, que puedan existir, que conozcas. Lo que pasa es que leo la Biblia desde que aprendí a leer, es decir, literalmente algo que mi mamá me dijo que hiciera desde que nací era leer la Biblia. Entonces, en este momento no tengo obstáculos. Bueno, mentira, si hay algo que no me gusta leer y que creo que es importante porque está en la Biblia, pero no me gusta leer, son los capítulos dedicados a las genealogías. Me puede.
O sea, los esa parte leo, de- pero esa par- trato como de seguir derecho, no les pongo atención porque es como, ¿y qué? A mí qué me pues Sí, esos son como a partir de qué capítulo del Génesis, como del sexto. cada libro tiene alguna genealogía, por así decirlo. En el Nuevo Testamento también hay genealogías, Ok. pero Sí, porque creo yo me que acuerdo sí. mucho en el Génesis que tal, duró tantos años, vivió tantos años, padre de tal, que vivió tantos años, duró tantos años, padre de tal, y así llegan por todos. Me acuerdo que por allá al final aparece Matusalén, que es el que más años duró. Capítulos enteros, o sea, literal es un árbol genealógico y uno es como, uff, Esos no me gustan. Pero pues más entiendo. que dificultad es como, ay, qué tedio leer esto. Sí, 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 es entendible. Y ya. En mi caso, pues sí es, digamos, un poco más difícil porque como, claro, no tengo esa educación de leerla desde chiquito y además que de por sí leer se me dificulta en términos generales. Yo soy una persona más visual, más de dibujos, más de películas, más de cosas así. Digamos que se me dificulta tanto como cualquier otro libro. Bueno, esta charla está muy buena, o sea, no ha estado, está muy buena. Y yo creo que puede continuar muchísimo más. Sí, entonces creo que todo este tema, esta conversación, le vamos a hacer más bien una parte 2. Y si quieren parte 3, coméntenos qué tema de la Biblia específicamente quieren tratar. Entonces nos vemos en la siguiente parte.